Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate, de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos un programa singular, es un homenaje, es un recuerdo a un contemporáneo nuestro que acaba de fallecer y por quien tuvimos un alto aprecio y que tuvo una señalada participación en los acontecimientos de nuestro tiempo. Me refiero al embajador Javier Wimmer. Él fue miembro de una generación a la cual, cuando menos dos de los que estamos aquí, pertenecemos o seguimos perteneciendo, y fue un escritor, un excepcional editor, fue embajador y funcionario público. Él tejió además una red de amistades personales, de amistades transgeneracionales, al punto que para muchos de nosotros era el referente de la vida contemporánea de México. Yo le voy a preguntar primero al embajador también, Víctor Flores Olea, que ha sido profesor e investigador, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, embajador, subsecretario de Relaciones y de Educación y presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que haga una remembranza de nuestro tiempo y qué significaba Javier dentro del movimiento generacional que de alguna manera nosotros representamos. Yo diría que Javier Wimmer es un hombre de genio, pero que contenía muchos genios. Es decir, muchos carriles lo llevaron a realizarse. Yo pongo como una piedra fundamental de su personalidad, de su presencia, de su carácter, su capacidad de amistad. Me atrevo a decir que la generación 50 existió o existe, si es que es así, en función esencialmente de Javier Wimmer. Fue un hombre capaz de convocarnos, digamos, las dificultades de la vida, además en una ciudad tan difícil como esta, nos alejan. Él siempre tuvo la sensibilidad y el cuidado extraordinario para convocarnos periódicamente. Y para juntarnos con otros. Y con otros, es decir, mantener el núcleo, pero hacerlo más amplio. Yo creo que fue uno de los talentos y genios mayores de Javier Wimmer. Además, como tú ya decías, fue un editor de primer orden, fue un escritor de cosas breves, pero extraordinariamente bien terminadas y pulidas, y fue un funcionario público lleno de exigencias, de probidades y de talento. Pues le voy a pasar la palabra a Jorge, que lo vivió desde otro ángulo. Añadiré que Javier, a donde iba, conseguía nuevos amigos. Yo, por ejemplo, mi amistad con Gabriel García Márquez, la que he tenido, pues se la debo al hogar de Javier. Y a ese prurito de ir enlazando por afinidades a las gentes. Al gran escritor argentino, a Jorge Luis Borges, lo conocí también por Javier. Y cuando viajábamos al extranjero era lo mismo, dejaba amistades sembradas en todas partes. Y luego, como quien tejiera intencionalmente una red, la jalaba y relacionaba a toda la gente. Y eso producía una enorme creatividad en las relaciones humanas. Tú trataste a Javier desde otros ángulos. Quiero presentar al maestro Jorge Riusdeñas, que es escritor y ha sido funcionario, que tiene 2 doctorados, que ha sido director hasta hace muy poco tiempo del Archivo General de la Nación, que fue gerente de la gran editorial mexicana, el Fondo de Cultura Económica, para mencionar solo algunas de sus antecedentes. ¿Tú desde qué ángulo trataste a Javier? Bueno, yo tuve la fortuna de tratar a Javier primero en términos laborales, pero fue realmente un verdadero maestro, un hermano mayor. Y aquí quisiera mencionar algo que se ha ya tocado, su cuidado con el lenguaje.
Era un hombre con una percepción muy especial respecto al universo de discurso y veía la posibilidad de integrarlo de manera muy, muy especial en términos verbosos, como él decía, y desadjetivado. Un hombre que buscaba la fortaleza misma de la palabra. Pero en términos personales yo disfruté mucho de esa relación, nos hicimos extraordinarios amigos, toda la vida, en 35 años de nuestra relación, siempre tuve enseñanzas, supe aprovechar esas relaciones y él fue en efecto, como bien decía Víctor, una especie como de bisagra de generacional. Él tuvo la interrelación con nuestra generación y así es como de alguna suerte todos entramos a una especie de continuo humano de gentes con intereses intelectuales y culturales comunes e incluso de corte político y de corte nacionalista, por decirlo de manera muy, muy, muy izquierda, clara. hay que decirlo francamente, Javier se reconocía como hombre de izquierda. Así es. Y venía de una tradición nacionalista mexicana. Creo que todos nosotros, esto se ha perdido un poco, el profundo nacionalismo que había en nuestras familias, ¿no? Yo diría que fuimos generaciones muy patriotas, que así fuimos educados y que así hemos vivido. Y el recuerdo de Javier respecto de aspectos fundamentales de la historia de México eran torales. Y además era un hombre que participaba con un testimonio vivo siempre de muchos hechos y de muchos personajes que hicieron el nacionalismo mexicano y que obviamente tuvieron un papel fundamental en la vida política de México. Aquí cabe una aclaración. Javier era hijo de una poetisa mexicana. Así es, Doña extraordinario. Esperanza Zambrano, que fue de las primeras generaciones de mujeres liberadas y a cuyo hogar acudían todas las mujeres importantes de aquella época de la vida de México. Y era hijo de un actor de cine de ascendencia alemana, que por cierto hizo papeles de gángster en el cine mudo mexicano. Entonces digo yo en un artículo que escribí que su casa era una especie de colmena en donde encontrás a todo Dios, y de ahí viene esta amistología, ¿no?, en su carácter, pero también su pertenencia a una época extraordinaria de la vida de México, de su familia, a los años 20, ¿no?, a la época de Tina Modotti, ¿no?, a la época de Antonieta Rivas Mercado, a la época de Julio Antonio Mella. Ellos fueron cercanos de alguna manera al círculo de Diego Rivera. Y de ahí su afición también por la figura de León Trotsky, porque era el asilo, ¿no?, el que había dado el referente y acceso a todo ese universo. Era muy cosmopolito, nacionalista y cosmopolita el país. Y de ahí que él al final, los últimos años de su vida, los haya dedicado a una fundación que se llama Fundación por el Asilo, que lleva el nombre y que es en la casa de León Trotsky. Bueno, ya hablamos de esa generación de sus padres. ¿Cómo definirías tú nuestro ámbito de medio siglo? Medio siglo es el nombre que se le da a nuestra generación porque hicimos una revista estudiantil, pero una revista antológica, una revista seria de estudiantes, gracias al patrocinio de un gran maestro que tuvimos, el maestro Mario de la Cueva, que nos entregó la revista. Y ahí formamos un grupo donde estaba Víctor Flores Solea, Carlos Fuentes, Arturo González Cosío, Enrique González Pedrero, Rafael Ruiz Jara, el que acaba de morir, Genaro Vázquez, en fin, un grupo importante, donde escribió Sergio Pitol, donde escribieron muchos otros, Marco Antonio Montes de Oca, Salvador Elizondo, pues son los nombres de los escritores de nuestra generación. ¿Tú cómo recrearías ese universo, la intención, el proyecto de país que teníamos? Bueno, yo creo que es casi sustancial a la juventud tener un proyecto de vida, de historia y de nación. Yo creo que esta no es la novedad. Ahora, ¿se realiza o no? Yo creo que si comparamos estrictamente los logros con las esperanzas, difícilmente se realiza. Esto no solo en nuestra generación, sino en muchas y en cualquier parte. Pero yo creo que lo importante no es tanto la realización, si es que no se logra plenamente, que casi nunca se logra, sino el esfuerzo
y la actitud sostenida y coherente respecto a ciertos valores, respecto a ciertas ideas y las batallas que se van dando en la vida por ellas. Y yo creo que este es el ámbito, el modo de ser también de la generación, el nuevo siglo. Propósitos, ideas juveniles, visiones del Pero país. tenía un carácter. ¿Cuál sería su carácter de esa generación? Bueno, yo creo que justamente eso, es decir, fue una generación que surge con ideas y propuestas de país y de futuro. Probablemente no sea tan común que esto se presente en la historia de las generaciones. De una especie de sedimentación de generaciones anteriores. Además, creo que otra cosa que la caracterizó a la generación medio siglo es que veíamos como algo fundamental, como algo imprescindible, la formación intelectual y la acción política. Esto es lo esencial. Vámonos a un corte, porque siguiendo tu palabra, no había advertido que ya nos mandaban a otro capítulo. Pero yo creo que antes deberíamos de pensar en que ya existe en México una corriente que cree que estamos instalados en una especie de la antesala del primer mundo. Eso no es posible por la sencilla razón de que las condiciones de nuestra naturaleza política, si se puede hablar así, es decir, nos colocan en una situación muy curiosa. Yo diría que México se ha convertido en un país de tránsito. Una cosa es adherirse a un modelo y otra cosa es que el modelo esté obligado a responder como respondió en otro lado. En ese sentido estoy utilizando la palabra tránsito.